En este video tutorial vamos a hablar de una forma de trabajo un poco más elaborada, ¿vale? Vamos a tener un repositorio que llamamos un repositorio remoto, que es el de color rojo, y que representa el repositorio en el que un equipo de desarrollo está trabajando. Ese repositorio de trabajo, por ejemplo, en el caso que nos puede ocupar, supongamos que hay un grupo de personas que desarrolla el proyecto base del que siempre vamos a utilizar pues, como base, lo vamos a copiar y a partir de ahí desarrollamos. Ese proyecto base pues ya lleva ejemplos, lleva la estructura del proyecto con la que queremos trabajar, lleva a lo mejor algo de documentación. Y nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Pues siempre creamos una copia y sobre esa copia sobre la que trabajamos. ¿Vale? Entonces, el original sería el rojo y nosotros creamos una copia que queremos que sea nuestra. Entonces, esa copia es lo que hacemos realmente es la operación que se llama fork. Con ese fork lo que hago es que ahora creo una copia, pero ya es de mi propiedad. Y como es de mi propiedad, pues yo lo que puedo hacer ahora pues ya creo ese repositorio, lo clono y empiezo a trabajar aquí en mi equipo perfectamente. Puede ser que ese repositorio ahora sea de varias personas. Por tanto, cada vez que vayamos a trabajar, pues hacemos cada uno nuestro commit, hacemos las operaciones push para subir el repositorio remoto. Y como puede ser que haya varias personas que estén trabajando y haciendo push a la vez, pues también habrá que hacer algunas operaciones pull. Con las operaciones pull, ¿qué es lo que hago? Pues me traigo los cambios que han hecho otras personas del equipo en el mismo repositorio remoto. Estamos en el mundo, digamos, azul. Yo tenía un repositorio base que cloné y ahora estoy desarrollando mi propia aplicación en el repositorio azul. ¿Qué ocurre? Pues puede ser que en algún momento el equipo de desarrollo que trabaja sobre el proyecto rojo, en el que, por ejemplo, trabaja sobre la plantilla del proyecto, pues decide, pues, por ejemplo, introducir un cambio en la hoja de estilo, o incluye una librería que nos puede ser útil, o hace alguna actualización de alguna librería que es útil, y nosotros nos queremos beneficiar de ese cambio. ¿Qué ocurre? Que si nosotros hubiésemos hecho una copia del repositorio rojo al repositorio azul y hubiésemos roto la conexión hubiésemos roto la conexión, los cambios que ya haría el equipo rojo sobre el repositorio rojo, ya nosotros nunca los podríamos ver. En cambio, al haber hecho un fork, tenemos la posibilidad de seguir manteniendo esos cambios. ¿Cómo podemos mantener esos cambios? Pues ahora yo trabajo con dos repositorios remotos. El repositorio azul es el que yo considero que es el origen de mi proyecto. Mi proyecto no es la plantilla, mi proyecto es el desarrollo de mi aplicación. Que sí es verdad que está basado en el repositorio de la plantilla, pero el repositorio de la plantilla yo no lo considero como mío. El mío es el que llamo Origin, ¿vale? Y es lo que tenemos aquí, que aparece como Origin. En cambio, quiero beneficiarme de los cambios que hay en el repositorio rojo. Entonces, para eso también voy a hacer una orden pull para descargar cambios. Pero no lo puedo llamar Origin, porque Origin es el repositorio azul. ¿Mm? ¿Cómo se le llama normalmente entonces a ese repositorio matriz? Pues se le llama AppStream. Y ese repositorio AppStream quiere decir que voy a traerme a mi repositorio local los cambios del repositorio matriz, del repositorio AppStream. Entonces tengo ahora la posibilidad de traerme cambios a nivel de plantilla o a nivel de desarrollo de proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, este modelo de desarrollo es más complejo, pero podéis observar que es bastante potente. Y en cuanto a funciones que pueden ser útiles conocer en el portal web, vale, pues en el portal web nosotros lo que podemos hacer es iniciar un proceso de pull o merge request, dependiendo si estamos con GitLab o GitHub. Cosas también muy interesantes es que podemos discutir y revisar el código. Hay una zona de comentarios donde se pueden iniciar una discusión. Ellos, pues tú esto como lo ves, te van llegando la notificación. Y en vez de discutir por email, en vez de discutir en otro sitio, discuten en el propio repositorio de código. Entonces todo el equipo de desarrollo tiene ya un lugar donde trabajar, donde discutir y donde aprobar los cambios. ¿Vale? También hay un control de cambios que es bastante interesante, donde se pueden ver las diferencias que hay de código entre uno y otro. Esto quizás lo más adecuado sería ilustrarlo. Aquí
para ver el control de cambios, lo mejor es, pues cambiamos, por ejemplo, a GitLab, ¿no? Donde podemos tener acceso a proyectos, a repositorios que tengamos almacenados en GitLab. Y aquí vemos, por ejemplo, si queremos ver el historial o los posibles cambios que ha tenido un archivo, ¿no? Pues, por ejemplo, bueno, primero puedo ver el historial. En el repositorio veo, por ejemplo, la lista de commits que ha ido teniendo. Entonces veo las distintas personas que han ido colaborando en el proyecto, ¿vale? Y cuando me sitúo, por ejemplo, pues sobre una de ellas, ¿vale? Voy a ir a un cambio concreto, pues aquí veo el historial de cambios que tiene ese conjunto de aportaciones, que son los conjuntos de aportaciones que lleva el commit. Entonces, por ejemplo, aquí el archivo package.json pues tuvo unas incorporaciones, que son las que aparecen aquí en verde. El archivo este de reservas controller pues se eliminó esta parte y fue sustituida por esta otra, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, pues este archivo no existía antes y ha sido creado en este commit. Y aquí tenemos la posibilidad de ahora de iniciar una discusión con alguien. Podemos empezar a añadir comentarios y esos comentarios podrían llegar, ¿no?, a dejarse ahí nota y que el resto de miembros del equipo pues las podría ver y discutir sobre ellas. Incluso aquí también puedo hacer algún tipo de comentario y en sintaxis Markdown. Y esto liga la sintaxis Markdown con lo que hemos visto en el curso anterior. Más cosas que podemos hacer, pues puedo ver, hemos visto control de cambio, el historial de la actividad, el perfil de la actividad. ¿Vale? Pues ahora pues yo sobre mi usuario, pues puedo ir a Profile y aquí puedo ver pues las distintas actividades que he tenido. Aquí sería de lunes a domingo hacia abajo y los meses irían a lo largo del eje X. Entonces aquí parece como un mosaico donde en función de la intensidad, en este caso del azul, pues cada uno quiere decir, pues por ejemplo, días grises es que no había ninguna contribución, días de 1 a 9 es la cantidad de commits que tú has hecho en ese tiempo, que luego sube mediante una operación push. Entonces aquí se ven, pues, cuándo produce, ¿no? ¿No? Y en qué cantidad produce, ¿vale? Contribuye, mejor dicho, al proyecto. Git también se puede ligar con una operación muy interesante, que es la operación de integración continua y despliegue continuo, de forma que cada vez que se suba y que se aprueben cambios push al repositorio, se empaquete o se hagan llegar esos cambios, de forma normalmente pues se puede empaquetar, ¿no? Y se pasan esos cambios directamente a producción. Entonces, se puede definir ese flujo de trabajo para que cada vez que haga un cambio, directamente pasen esos cambios a producción. Otras cosas ya interesantes, aunque quizás menores o no tan menores, es la posibilidad de definir issues en el propio GitLab. Yo ahora en mi proyecto, pues puedo crear aquí distintas issues. Por aquí creo que estaba, nueva issue, ¿vale? Entonces puedo gestionar las issues del proyecto. En vez de tenerlas en Redmine o en otro sistema de gestión de proyectos, las puedo incorporar en el propio repositorio de código. Y puedo tener ahí mis propias issues, también puedo tener una wiki asociada a nivel al repositorio, puedo tener un montón de cosas que son bastante interesantes. Incluso puedo tener un tablero Kanban de tareas. Bien, pues con esto finalizaría la parte introductoria sobre el uso y conceptos de Git.